Hola, bienvenidos una vez más a este programa semanal. Guillermo, Ángela, en medio de la crisis abrazamos la realidad y la esperanza. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Elio. Un placer. Ángela, bienvenida nuevamente. Gracias. Hoy nos hablas de depresión y aislamiento y de este virus que nos está volviendo locos. Hay muchos oyentes que están conectados hablando de sus necesidades. ¿Cuáles son algunas de ellas, Ángela? ¿Puedes decirnos algo al respecto? Claro, he estado trabajando todos estos días por teléfono, asistiendo familias, individuos, y realmente estamos pasando por una situación muy compleja. Más y más estamos recibiendo pedidos y preguntas de personas que están lidiando con el fantasma del aislamiento y las emociones que se crean por el resultado de tener tantas personas compartiendo pequeños espacios. Yo estaba reflexionando que somos personas hechas para vivir en comunidad, la pequeña comunidad de la familia ampliada, nuestro barrio, la escuela. Definitivamente no somos hechos para vivir solos y separados de los demás. Nuestros niños cuentan con fuentes de contacto social, la escuela, los amiguitos del barrio, la familia ampliada. Las personas adultas como usted y como yo estamos buscando contacto social en nuestro trabajo, en nuestros lugares de aprendizaje, si estamos estudiando, en los gimnasios, aquellos que vamos al gimnasio, a distintos lugares que utilizamos, la iglesia, a distintos lugares que utilizamos para conectarnos y para compartir con otros. Estamos viendo una incidencia creciente en las personas que nos llaman de depresión, tanto en adolescentes como en adultos. Y se piensa que la segunda epidemia que va a venir después de que terminemos con esta, va a ser una epidemia en el terreno de la depresión. Estaba pensando en un pasaje magnífico en el libro de Proverbios 4:24 que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es mirado en la Escritura como el centro de nuestros afectos y nuestras emociones. Diríamos de otra manera, uno de los motores o el motor para la vida. Así que tenemos como individuos una responsabilidad personal de cuidarnos y aquellos que tenemos familia alrededor de cuidar a los nuestros y a nuestra familia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, si Dios no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Así que tenemos una doble responsabilidad de cuidarnos a nosotros y también de cuidar a nuestra familia. Y necesitamos un trabajo integrado, un trabajo de equipo con Dios para facilitar estas cosas y ser de utilidad. La doctora, y sé que no voy a decir su nombre correctamente, pero la doctora Ngozi Ezike, que es una internista y pediatra que está en este momento cooperando con el gobernador del estado de Illinois, habló de la creciente preocupación que se observa por los problemas de salud mental que están emergiendo en la población, siendo la depresión una de las más importantes. Gracias, Ángela. ¿Cómo explicarías qué es depresión a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo les voy a dar unos ejemplos de algunas conversaciones que tuve esta semana en el teléfono desde una distancia segura con alguna de las personas que sirvo a través de consejería. Una dama me decía así, me siento muy cansada, no tengo ganas de salir de la casa, duermo mucho, como poco, me siento triste. Ella me decía, tengo a mis nietos conmigo, los padres de ellos los escucho en este momento, se están peleando furiosamente en la otra habitación. No tengo fiebre, no creo que estoy enferma con el virus. Pero sin embargo, esta es una persona que tiene una gran cantidad de elementos que me hacen pensar que está deprimida. Una periodista escribió en uno de los artículos que estaba leyendo hace poco que hizo todas sus tareas como profesional. Ella dice, arreglé todas las cosas que tenía atrasadas, que no había arreglado en mucho tiempo, cociné, limpié mi casa exhaustivamente y a las 11 de la mañana me encuentro todos los días durmiendo sin poder levantarme.
Evidentemente, estamos experimentando el peso de una situación opresiva. Otra de mis clientes me decía que su balde, hablamos de un balde la semana pasada, esta vez es otro balde, me decía que su balde, el balde real de limpiar el piso, y su escobillón le dicen cada vez que ella pasa cerca, por favor no más, porque ya hemos limpiado todo lo que podemos limpiar, hemos atendido todos los asuntos que necesitamos atender, y sin embargo, es como que estamos perdiendo con el encierro y el aislamiento, estamos perdiendo nuestro sentido de propósito. ¿Cómo se ve la depresión? Se ve en irritabilidad, frustración, cansancio, agotamiento, desmotivación, tristeza, vacío, problemas con la autoestima, problemas sociales porque nos aislamos realmente cuando estamos deprimidos. Y estos síntomas afectan nuestra vida emocional, afectan también nuestro cuerpo, impactan el sueño, impactan la alimentación y por supuesto impactan también el ánimo. Depresión nos interfiere en nuestra capacidad de decidir y de funcionar efectivamente y está conectada, este tipo de depresión que estamos viendo en este momento, está altamente conectada con el estrés ambiental que estamos viviendo. Es un tipo de depresión que es situacional, le llamaríamos, que está conectada con los desafíos del problema que estamos viviendo y la necesidad de estar reducidos a un pequeño ambiente y estar en casa. Una de las cosas que los oyentes comentan con mucha frecuencia, hoy estaba hablando con varios de ellos en la mañana, ellos hablan de un fenómeno de pérdida y han habido pérdidas significativas con el problema que estamos viviendo con el aislamiento y el hacinamiento. Hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han perdido la salud, otros han perdido sus trabajos, otros han perdido la libertad, la seguridad. Hemos perdido en realidad la vida como la conocimos y hemos tenido que ajustarnos al aislamiento, a la soledad, al estrés, al conflicto en las relaciones familiares y personales. Cuando hablamos del aislamiento, estamos hablando de un aislamiento que es prolongado. Yo calculo, para mí al menos la próxima semana, el martes, van a ser 3 semanas que estoy en casa, trabajando desde casa, y tenemos que durar hasta el fin de mes en primera instancia, ¿verdad? Así que eso crea toda una serie de fenómenos en el cuerpo carece de ejercicio, estamos mucho sentados, carece de sol, que es uno de los elementos que hace fantástico para nuestro ánimo. Nuestra mente, nuestras emociones están sufriendo el peso de las relaciones, de la falta de relaciones, diríamos. Y aquellos que están solos, que viven solos, hablé con varios de ellos en esta mañana, los ancianitos que están limitados en su movilidad, los que están más solos y más limitados, todavía están mucho más a riesgo para estar deprimidos. Así que soledad y falta definitivamente de contacto están creando este impacto que nos lleva a la depresión. Confinamiento, ambientes pequeñitos, mucha gente circulando nos crea tensión y nos crea conflicto. Se dice cuando se mira la realidad social en la que vivimos que hay un decrecimiento de la violencia afuera, aunque sin embargo ya están empezando a ocurrir ciertos eventos, estaba mirando las noticias anoche, pero si bien ha decrecido la violencia fuera de la casa, hay un incremento de la violencia adentro de la casa. Hay muchísimos llamados de gente que tiene problemas con violencia doméstica y hay problemas de abuso de niños también. Inclusive se dice que en China uno de los problemas ahora que parcialmente han empezado a manejar el impacto del virus en la vida popular, dice que se ha experimentado un extraordinario número de divorcios. Y hablaba al comienzo, hace un momento, de cuidar nuestro corazón, es el lugar central de la vida. Y si hacemos eso y trabajamos en funcionar balanceadamente, creo que vamos a poder hacer de esta situación una situación que podremos superar. Y que la depresión, en lugar de ser un visitante ocasional,
se convierta en un habitual participante de nuestra casa. Usted no quiere eso, ¿verdad? Usted quiere poder salir satisfactoriamente de esta situación. Tenemos escuelas cerradas, muchos de nosotros estamos trabajando desde la casa, muchos de nosotros tenemos pagos dilatados que no han ocurrido, muchos de nosotros estamos teniendo como padres de familia dificultades para mantener a todo el grupo de niños ocupados y entretenidos y saludables. Y eso nos convierte, como adultos y como personas mayores, nos convierte en los únicos y principales distribuidores de servicios, los que estamos adentro de la casa, los adultos, las papás y las mamás. Así que necesitamos ocuparnos de nosotros y estar lo mejor posible, porque si le preocupa proteger a sus niños, que su familia salga adelante, que podamos salir adelante en la crisis y hacer todavía todos esos malabares para poder salir adelante con la parte doméstica y con la parte financiera, le garantizo que usted está en buena compañía virtual, por supuesto, pero son cosas que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Ángela. Ángela, entonces, ¿qué hacemos como adultos? Bueno, estaba conversando esto con una joven en estos días y yo le decía, yo creo que necesitamos crear oasis relacionales. Cuando usted, mire qué bonita la imagen de un oasis, ¿verdad? En medio de un desierto, un lugar fructífero, con palmas, con agua, donde usted puede ir, relajarse, beber todo lo que le haga falta. La palabra clave es reponerse. Necesitamos oasis relacionales. Para empezar, para nosotros los adultos. ¿Y cómo le hacemos en una sociedad donde tenemos que limitar el contacto? Bueno, básicamente necesitamos manejar contacto virtual, porque si no tenemos una red de apoyo sólida, esta no la vamos a poder hacer solos. Necesitamos de otros. Necesitamos otros adultos a los que podamos llamar, conversar, compartir. ¿Qué es lo que nos carga? ¿Qué es lo que nos dificulta? Yo converso semanalmente con varios de mis clientes y yo percibo como son personas que están muy solitas. Qué positiva es la respuesta. Están bañados, peinados, no nos vemos por supuesto porque estamos hablando por teléfono, pero ellos me dicen ya desayuné, estoy bañado, listo porque usted me iba a llamar. Entonces, qué importante encontrar esos espacios de tiempo donde podemos conversar con otros con una voz familiar y amiga que nos puede escuchar. Podemos textear, si estamos más desarrollados podemos mirarnos a través de FaceTime. Lo que quiero decir es necesitamos apoyo de otros adultos. Yo creo que necesitamos también apoyo espiritual, porque si este tipo de crisis no la manejamos con apoyo espiritual, definitivamente no vamos a poder llegar lejos. No es solo relacional, pero es también espiritual. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene un sistema de asistencia abierta a través de teléfonos, donde la comunidad, no exclusivamente personas que pertenecen a la iglesia, tienen acceso, sino la comunidad puede llamar y puede conversar con una persona entrenada que va a tener la habilidad de escucharle, de orientarle, de orar por esa persona. Así que usted puede llamar definitivamente por teléfono y este servicio de asistencia y de apoyo ocurre de lunes a viernes. Necesitamos apoyo, decíamos, familiar, de amigos, necesitamos apoyo espiritual, también necesitamos apoyo emocional. Yo le mencionaba cómo nosotros terapistas estamos proveyendo ese tipo de servicio a través del teléfono, a veces a través de teleterapia, donde podemos tener la habilidad de mirar a la persona. Muchas de las personas con que trabajo me dicen, no, prefiero que me hable, no me mire, no me vea como estoy. Yo digo, mejor, también, así usted no me ve tampoco. Quizás estoy con mis pantuflas en mi casa y estoy haciendo mis sesiones de terapia con ellos. Así que, pero qué bueno cuando del otro lado podemos encontrar una voz amiga que nos escucha, que nos habla y que nos devuelve un poquito de sentido de normalidad. Como adultos, como personas adultas, socialización y contacto juega un papel importantísimo en la regulación de sus afectos y nos mantiene conectados emocionalmente, que eso es una de las cosas que
esta crisis con el virus nos ha quitado. Así que si usted tiene un compañero en la casa, si hay otro papá, hay otro adulto y tiene niños en la casa, acomódese a compartir las responsabilidades, póngase de acuerdo de manera que cada uno de los adultos tenga un poquito de espacio para respirar y para reponerse. Gracias, Ángela. Obviamente estamos batallando en una congregación familiar, encerrados entre 4 paredes, y nuestros niños están completamente envueltos en cada una de estas situaciones. Así es. Así que hablemos ahora de los niños. ¿Cómo les ayudamos a ellos? Bueno, yo estaba pensando que me gustaría hablar en este programa especialmente de los niños un poquito más chicos y dejar para semana que viene hablar de los adolescentes que tienen necesidades diferentes. No solo los grandes nos deprimimos, los chiquitos también. Simplemente ellos manifiestan cómo se sienten a través de otras maneras, ¿verdad? A veces están enojados, están irritados, están frustrados, pueden estar llorosos, quejosos, desmotivados. Nos sorprendió mucho, nosotros salimos a caminar el otro día con nuestros perros, que son los perros más en forma del barrio, porque salimos 2 o 3 veces como excusa para poder caminar, sacamos los perros, ya no quieren salir nuestros perros más. Sin embargo, estábamos mirando y vamos caminando y digo, esta es una imagen que no la he visto nunca, 2 jovencitos, más o menos 12 años, subiéndose, trepándose en unos árboles. Yo digo, sin teléfono, es un evento extraordinario. Una escena del pasado para mí, yo digo, en mi país, en Latinoamérica, yo había visto esto hace muchos años atrás, pero son cosas que el coronavirus está logrando, ¿verdad? Estamos enganchando con actividades que antes no tenían importancia. Y yo me pregunto, estas son algunas cosas que me pregunto cuando converso con las familias. Quizás esta es una época, o esta situación nos da una época de aprender habilidades que hemos perdido. Hemos perdido en el texto, hemos perdido en el teléfono, hemos perdido en la comunidad virtual. Quizás este es un buen tiempo para que nuestros niños chiquitos aprendan un poquito de compasión hacia los que están solos, hacia los que están ancianitos, hacia los que no tienen la posibilidad que ellos tienen. Quizás este es un tiempo también para que las mamás permitamos que ellos sean más independientes. Se sirvan su jugo solo, coman solos, se vistan solos. Quizás es un tiempo para recuperar las actividades físicas que hemos perdido en nuestros autos, en ir a nuestros trabajos, en el largo tiempo de transportación. Un buen tiempo para moverse, para hacer ejercicio, para hacer gimnasia. Una de mis jovencitas me hablaba de que estableció ciertos horarios en medio de su rutina para poder hacer ejercicio con amigos. Entonces se reúnen allí, están y hacen push-ups, y hacen yoga, y hacen distintas cosas para tratar de motivarse a sentirse saludables. Quizás este es un tiempo para desarrollar la creatividad. A mí me encanta caminar por mi barrio y ver las veredas pintadas con tiza de colores. Los niños ponen mensajes positivos, que se sienta bien, vamos a salir de esta, por supuesto en inglés, ¿verdad? Que tenga un lindo día. Cosas que realmente proveen un mensaje positivo. He descubierto, y este es uno de mis últimos descubrimientos, he descubierto la variedad de frijoles que hay. No comíamos frijoles antes, quiero decirle que hay negros, hay rojos, hay rosados, hay blancos, hay verdes, hay pintos. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe por qué lo sé? Porque ahora los comemos, porque antes no los comíamos. Llenos de proteínas, pero a la vez excelentes materiales artísticos, eso suena mejor, para sus niños, para poder hacer collages y para poder hacer collares y para poder sentarnos en una mesa y hacer un trabajo de conjunto. Quizás este es un tiempo también para poder volver a leerles a nuestros niños, para poder sacarlos del teléfono y tener un libro de papel y mostrarles que no todo es comunicación y teléfono. Y si su niño lo ve leyendo algo, le ve a usted modelando lo que es leer, quizás se interesa en leer más. Nuestros niños están completamente apartados de la lectura. Y si se lo lean anoche, quizás está introduciendo
algo que puede formar parte de las rutinas de sueño y de relajarse para su chiquito. ¿Cuándo? Bueno, cualquier hora es buena para poder leerle a sus niños, pero quizás yo pienso que en este tiempo, ojalá podamos aprovechar la presión y el estrés de estos tiempos como una oportunidad para volver o para aprender cosas que hemos dejado de lado o que directamente no sabíamos. Yo quisiera estimularle a que usted se relacione, a que salga del aislamiento a través de actividades. Capaz que hay nuevas actividades de conexión que pueden ser distintas dependiendo de la familia. Quizás que a algunos les guste hacer un rompecabezas en familia o tener una noche de juego familiar. Una familia me decía que ellos son latinos, por supuesto, entonces la parte de la comida es importante. Ellos me decían que habían decidido hornear sus postres favoritos con un libro de cocina. Entonces mamá y la niña horneaban sus postres favoritos. Otra de mis niñas, de las que atiendo, me habló y yo les conté de esto. Dice, aprendí con sumo orgullo a hacer blueberry muffins, unos bizcochitos con blueberries. Y yo le digo, wow, le digo, ¿los hiciste de la cajita? Me dice, no, mi mamá es muy inteligente, mi mamá sabe hacerlo sin la cajita. Entonces me hace reflexionar todo esto y digo, hasta mamá está siendo valorada de otra manera, porque mamá sabe hacer cosas que de otra manera esta chiquita no sabía hacer. Otra dama, una mamá, me hablaba de su hija cocinando. Ella es una adolescente de 13 años haciendo magníficas pastas. Yo les dije, cuidado cuánta pasta comen, porque se va a sentir cuando salgamos de la cuarentena si se come mucha pasta. Pero ella me hablaba con todo orgullo de lo sabroso que esta muchachita estaba cocinando y toda la familia le estaba dando crédito a esta jovencita por cómo ella estaba cocinando. Yo pienso que si usamos la situación bien, el encierro y el aburrimiento que nuestros chicos tienen, si como papás podemos motivarles, yo pienso que pueden aprender habilidades que antes no tenían. A veces es bueno engancharlos en actividades donde toda la familia tenga algo activo para hacer, haga ejercicio, corra, por supuesto. No podemos tocar a nadie, no podemos tocar en los parques cosas que otros niños han tocado. Los niños, los amiguitos se saludan de vereda a vereda, pero qué bueno si podemos hacer algo físico. Esos niños necesitan hacer algo físico. He visto madres moviendo los muebles y para que los niños puedan correr en el living room o puedan hacer carreras en el living room o puedan muchas veces andar en sus bicicletas. Perdónenme madres, pero a veces no tenemos más remedio que hacer algo así, ¿verdad? Esos niños necesitan quemar energía. Uno de los psicólogos clínicos recomendaba hacer una lluvia de ideas con sus niños. Sentarlos y decir, bueno, cuando pretendamos que no hay teléfono, pretendamos que no hay videogames, pretendamos que no hay televisión, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Cómo nos podemos entretener si no tenemos nada electrónico? Entonces los niños empiezan a pensar y empiezan a desarrollar ideas. Ideas que quizás usaban en su campamento de verano. Bueno, dirían algunos, vamos a hacer algunas actividades artísticas, o vamos a hacer artesanías, o vamos a hacer algunos proyectos científicos, o vamos a hacer una actividad musical quizás, vamos a hacer alguna cosa en familia. Lo que quiero decir es que esta puede ser una magnífica oportunidad para poder desarrollar la creatividad de nuestros niños. Gracias, Ángela. Obviamente cuando hablamos acerca de los niños, la edad no está determinada en la palabra niños. ¿Qué hacer con los más pequeñines, chiquitos? Esos son realmente los más problemáticos. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo estoy de acuerdo, definitivamente estoy de acuerdo que es complicado los más chiquitos. Tienen ventajas y tienen desventajas. Los niños más pequeñitos quizás están ajenos a la severidad de la situación que estamos viviendo, pero pueden sentirse inquietos porque hay un dramático cambio de rutinas que ha ocurrido en sus vidas.
Y las personas con que ellos están viviendo probablemente están estresadas y están tensionadas. Me llegó por Facebook, me resultó muy, muy gracioso, la foto de dos niños que estaban orando muy seriamente y decían: querido Dios, por favor, apoya a mi mamá y a mi papá que están angustiados, nerviosos y estresados. Y yo digo, interesante, me resultó interesante porque pienso, a veces creemos que ellos no se dan cuenta, ellos se dan cuenta definitivamente de muchas más cosas. Quizás no saben, no tienen una idea de la información que estamos recibiendo diariamente acerca del problema con el virus, pero ellos saben que la rutina ha cambiado, ellos saben que mamá y papá están estresados. Así que qué bueno chequear con ellos periódicamente, preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Y permitirles que nos puedan contar si ellos tienen algún tipo de preocupación. A veces los niños no tienen la habilidad verbal de poder decirnos lo que les pasa, pero usted lo va a ver en su comportamiento. Van a estar berrinchudos, van a estar desafiantes, van a estar ansiosos. Una de mis jovencitas me decía que le cuesta dormir a la noche, mucho. Y me decía, no me puedo dormir a la noche. Y mirábamos, ¿por qué? Y ella me decía, bueno, lo que pasa es que yo temo que si me duermo, algo terrible va a ocurrir. Y yo hablaba del impacto de la ansiedad y hablaba de su sentido de hipervigilancia y cómo ella estaba definitivamente preocupada por proteger y cuidar a su familia. Así que elija un momento donde haya no muchas distracciones y asegúrese de que pueda tener algún tipo de manera calmada y reconfortante y pueda tener algún tipo de comunicación con sus chiquitos. Tecnología ayuda, estamos un poco más flexibles con la tecnología, no estamos tan reglamentados como estábamos antes, porque a veces la tecnología permite a los niños tomar contacto con el amiguito con que jugaban antes, con los abuelitos que pueden cantarnos o conversar o leernos un cuento, o pueden quizás conectarse con distintas personas de la familia. Valide los sentimientos de sus niños, es una cosa importante. A veces le decimos, no te tenés que preocupar, no te sientas mal, no pasa nada, o tenés que ser fuerte. No, por el contrario, permita que le pregunten, responda lo que usted sepa. Lamentablemente los papás no tenemos todas las respuestas a veces, pero sí tenemos la habilidad de buscar información apropiada y decirle, esta pregunta no sé cómo responderla, pero voy a ir a buscar información y te la contesto después. Y por favor vuelva y contéstele después. De esa manera, usted le va a estar enseñando a su chiquito la necesidad de desarrollar tolerancia a lo que no sabemos o no conocemos y también habilidad para resolver problemas porque mamá o papá va a buscar en los medios apropiados para poder responder esa pregunta. Esa es una habilidad en realidad que como adultos tenemos que aprender y que ellos pueden tener la oportunidad de experimentar en este tiempo. Otra cosa importante es déjelos jugar, porque a veces no queremos que entren en una rutina de juego, pero sin embargo, a través del juego, los niños manejan las tareas de la vida adulta. Vemos a nuestras niñas con sus bebecitos, vemos a los niños con sus camioncitos, a veces vemos a las niñas con los camioncitos y los niños con los bebecitos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de manejar las habilidades de la vida adulta. Uno de los juegos que he visto que se juega mucho en este tiempo, ¿sabe cuál es? Es el juego del doctor. ¿Por qué será? Bueno, será porque el personal médico ahora está funcionando a todo nivel y vemos doctores sirviendo a la comunidad y ayudando a otras personas. Los doctores están muy atareados ahora. Un profesional me hablaba de su hijita y me contaba que las dos hermanitas estaban jugando. Entonces una de ellas, que era el doctor, le decía a la otra, te vas a morir de corona. Entonces el doctor, este señor estaba preocupado, dice, no le puede decir una cosa así. Entonces empezó a hablar con la niña y le dijo, bueno, para no tener problema con el corona, tenés que tener cierta distancia de otras personas, tenés que lavarte las manos. Entonces
La niña dice que la vio jugando en otra oportunidad. Otra vez estaba haciendo de doctor la niña y le decía a la hermanita, bueno, me parece que no te vas a morir, pero vas a tener que lavarte muy bien las manos y vas a también tener que mantener distancia de otros niños para que no te enfermes más seriamente y te mueras. Entonces, piense que por un momento, estos niños que a veces han mirado la televisión y han visto algo que no habían visto nunca, ¿verdad? Una cifra de personas que han muerto. Mamá, ¿qué es eso? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Qué quiere decir eso? Han visto ataúdes, han visto lugares donde hay personas que están descansando en distintos países. ¿Qué es eso de muerte? No entiendo muy bien. Y a veces esta es una gran pregunta que los niños están a través del juego tratando de entender. ¿Jugar les ayuda a manejar la ansiedad? Hablar de esa palabra fea que no se entiende, que quizás nunca han tocado en su vida, que es la muerte. Y también nos da a nosotros papás la oportunidad de velar por ellos, de saber lo que les está pasando, de redirigirlos, de enseñarlos, de acompañarlos en esas grandes preguntas de la vida. Eso representa que tenemos la oportunidad de ayudarles a contener esa preocupación que tienen, haciéndoles entender que verdaderamente sus sentidos, sentimientos, son normales. A eso le llamamos normalizar. Hay personas que están ansiosas o deprimidas en este tiempo. Es más que esperable. No me sorprende, me atrevería a decir que es esperable. Sabe consejo. Obviamente en este encierro, si hay que ponerle de alguna forma un nombre, estamos todos envueltos en compartir unos con otros el mismo espacio. Uh-huh. Y los problemas entre hermanos, hay una tremenda tensión ahí. ¿Puedes hablar algo al respecto? Sí, los hermanitos están teniendo... Padres y hermanitos están teniendo experiencias extremadamente interesantes, me atrevería a decir. Hay mamás, tenemos de las dos, hay mamás que se han acercado y me han dicho, bueno, estoy sorprendida de cómo estos dos hermanos se han conectado y se han acercado y se han apoyado y se han interesado el uno por el otro. Ese es el caso magnífico que quisiéramos ver, ¿verdad? Porque están viviendo bajo el mismo techo y están compartiendo demasiado tiempo juntos. Están aislados de lo de afuera. Pero sin embargo, hay otros que se están matando literalmente, ¿verdad? Que están peleando, están teniendo conflicto porque están compitiendo por la atención limitada de los papás y los recursos que hay en la casa, porque esto es lo que hay y con eso hay que arreglarse. Así que ese es el lugar tan importante por el cual necesitamos papás que se atiendan a sí mismos, papás que tengan la habilidad de manejarse a sí mismos, que tengan cuidado, como decíamos en el comienzo, de su corazón, porque necesitan cuidar a la familia. Los papás se han convertido en este tiempo en pacificadores, mediadores, negociadores de conflictos, así que en medio de la crisis, papá y mamá tienen tremendo trabajo. Y es un gran tiempo para aprender a resolver conflictos y para desarrollar habilidades sociales. Así que quizás nuestros niños van a tener que tomar turnos en usar los electrónicos. Quizás le toca a Juancito primero usar la computadora y después le toca a Mariela y vamos a hacerlo con un reloj, lo vamos a hacer por hora. Quizás hay que compartir los juegos o los juguetes y si no se pueden compartir, pues quizás capaz que no se pueden usar. Capaz que hay que compartir los espacios y si no tenemos la habilidad de compartir el espacio, quizás necesitamos enfrentar el hecho de estar separados. Y límites, necesitamos límites también para manejar los niños. Eso quiere decir que quizás van a estar separados en distintos ambientes o van a tener que aceptar que retiremos los juguetes de la disputa o van a tener que aprender a prestar y compartir y respetar reglas de juego. Definitivamente es una gran tarea la que los papás tienen entre manos en este tiempo para poder apoyar y manejar a sus familias, para ser efectivos en casa, para poder cumplir de alguna manera el plan de sacar adelante a sus familias.
Ese plan que implica abrir esos oasis de relación y de interacción dentro de la casa que nos den descanso personal y familiar y que nos permitan durar. Así que es mi deseo que estos consejos puedan ser de utilidad para que usted cuide de su corazón y también haga una tarea efectiva de cuidar su familia en equipo con ese Dios grande que está a su disposición y que quiere acompañarlo en esta magna tarea. Gracias. Hola Guillermo, bienvenido nuevamente. Hola y bienvenidos a todos a nuestro programa semanal. Gracias, Elio. Es asombroso cómo en poco tiempo la compleja crisis que vivimos ha cambiado completamente nuestras rutinas de vida. Es muy fácil sentirse confuso, sobrecargado, desconectado. Más de una tercera parte del mundo está en sus casas. Esto es algo que nunca se vio, buscando protección en contra del coronavirus. El temor y la ansiedad se han disparado. Esto está agravado por las restricciones sociales, el impacto económico que estamos teniendo, que es indudable, la incertidumbre sobre todo. A los seres humanos nos gusta prever, prevenir, pero estamos en un tiempo incierto, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis, qué tipo de circuito va a tener el virus, cuándo vamos a poder tener una actividad más normal. Es difícil prever también qué tipo de recuperación vamos a poder tener, cuánto tiempo va a tomar esta recuperación. Pero queremos decirte que como iglesia tu vida nos interesa y queremos ser para ti una fuente de estímulo, una fuente de influencia positiva que te dé herramientas para atravesar esta crisis y finalmente, después que se termine esta crisis, poder ser mejores personas. Hoy estamos hablando no solo de la crisis, estamos hablando de respuestas, qué tipo de respuestas podemos tener para atravesar esta crisis. Para ser realista, ahora estamos atravesando una crisis de salud. Nos preocupa todo lo que tiene que ver con la salud, el impacto que puede tener el virus, si me enfermo, si no me enfermo, pero en poco tiempo vamos a tener algo que ya se está viendo seriamente, la crisis en términos de salud emocional. Ángela nos estaba hablando de ansiedad, depresión, dado que mucha gente va a estar experimentando, o que ya están experimentando, distintos trastornos de ansiedad y depresión por diferentes razones. El impacto financiero, el trabajo, adaptarse al cambio de la estructura de la sociedad en la que vivimos, y va a haber que trabajar de una manera dura e inteligente en la reconstrucción. Podemos ver que hay cambios temporales, hay cambios definitivos, todavía no sabemos qué tipo de cambios puede haber en la estructura de la sociedad, la educación, el área laboral. Es interesante en el libro del profeta Isaías, luego de un tiempo difícil en la historia del pueblo de Israel, muchos años atrás, Dios llama a su pueblo a reparar las ciudades en ruinas. Qué preciso es en la actualidad ese llamado a una responsabilidad para todos, para tener esa misión de reparar ciudades en ruinas. Gracias, Guillermo. ¿Qué información actual tenemos en los Estados Unidos con respecto a esta pandemia? Bueno, a todos nos gusta recibir buenas noticias. Por supuesto, quisiéramos que esta pandemia se termine pronto y la semana que viene nos digan se acabó, pero esto no es real. Algunas informaciones en esta última semana que hemos tenido, estamos atravesando el mes de abril. Las máscaras ayudan a protegerse del virus, así que úsela, especialmente si va a áreas, ya sea por alguna compra o lo que sea, donde hay mucho tráfico de personas. El número de personas fallecidas en relación con coronavirus está disminuyendo en Estados Unidos, aunque se está esperando en ciertos estados que haya un pico de contagio en las próximas 2 semanas, así que hay que seguir manteniendo las normas de cuidado en la relación de unos con otros. Hay algunas acciones responsables que están comenzando a marcar una diferencia. Más personas de los que vivimos en Estados Unidos están haciendo su parte, tomando conciencia de estar en casa, manteniendo la distancia social para disminuir la curva de contagio y tomar precauciones. Esto es positivo. También es hermosa la inteligencia que Dios nos ha dado y que, por cierto,
la ha colocado en aquello que llamamos ciencia, está en marcha en esta crisis. Estaba estudiando de parte de la Asociación Médica Americana y algunas organizaciones de medicina a nivel mundial que se está comenzando a desarrollar un programa de lo que se llama de plasma convaleciente, una terapia de anticuerpos, algo hermoso, que permite que pacientes que han contraído el virus y se han curado puedan transferir inmunidad para no desarrollar la enfermedad o para dar inmunidad a pacientes enfermos. Varias instituciones, laboratorios medicinales, entre ellos la Cruz Roja Americana, están organizando este esfuerzo y hay unos 40 laboratorios que están trabajando en la producción urgente de una vacuna que se espera que tal vez pueda estar antes de un año, que será clave para adquirir una inmunidad, se espera, más definitiva. Una encuesta nacional sobre nuestra comunidad hispana en Estados Unidos refleja que las mayores preocupaciones de nuestra comunidad en esta crisis son obviamente la pérdida de trabajo, poder llegar a fin de mes, sus finanzas personales, vivir día a día en la comunidad y los problemas de salud. Frente a situaciones de crisis, las personas reaccionamos de diferentes maneras. Háblanos de estas respuestas que podemos tener frente a esta crisis. Eso es interesante. Las crisis no nos gustan a nadie, ningún tipo de crisis, menos el tipo de crisis profunda, intensa, múltiple que estamos teniendo. La verdad es que no estábamos preparados y todo esto es tan diferente. Vivimos tan diferente de lo que vivíamos unos meses atrás. Los seres humanos reaccionamos, y nos importa en este programa hablar de cómo podemos reaccionar mejor frente a las crisis. Los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras. Las respuestas que tenemos reflejan quiénes somos, el tipo de valores que portamos, cómo percibimos a las crisis, qué tipo de pensamientos tenemos, cuáles son los recursos con que contamos y qué ponemos en marcha justamente en base a esos recursos. Estas respuestas que tenemos frente a las crisis pueden ser positivas o negativas. Lo que mencionaba anteriormente, las respuestas que tenemos van a determinar inevitablemente las decisiones, porque las decisiones se alinean de acuerdo al sistema de pensamiento, cómo percibimos la realidad. Y finalmente las conductas que ponemos en marcha para atravesar y la forma en que vamos a terminar luego que pasamos una crisis, sea que terminemos mejor o peor que cuando comenzó esta crisis. Una crisis al comienzo nos deja, ¿no?, y nos encuentra poco preparados. No estábamos preparados para esta crisis que estamos teniendo en tan poco tiempo, que se mueve exponencialmente, rápidamente, día a día. Todo parece horrible al comienzo, negativo, escuchamos noticias, nos horrorizamos, vemos lo peor, lo más oscuro, se puede pensar que no hay esperanza, pero aquí es donde personas empezamos a reaccionar diferente. Aun cuando nos sentimos vulnerables y frágiles, porque finalmente como seres humanos nos sentimos frágiles, lo que es terrible para ciertas personas, para otros es una excelente oportunidad para comenzar a encontrar respuestas, oportunidades, utilizar herramientas apropiadas y, aunque parezca mentira, crecer, desarrollarnos a pesar de las circunstancias desfavorables. Todo esto nos hace ver una vez más que reaccionamos y respondemos de acuerdo a la manera en que percibimos los peligros en nuestras vidas. La realidad es, no me gusta esta pandemia, está creando una disrupción en todo el mundo, no tengo el poder de controlarla, pero tengo hasta cierto punto la posibilidad, la capacidad de controlar mis reacciones, tengo la posibilidad de controlar cierto grupo de respuestas que tenemos y de eso queremos hablar. El salmista en la Biblia reconoce diciendo, se deshace mi alma de ansiedad y le pide a Dios, susténtame conforme a tu palabra. Él reconoce la realidad de sus emociones, pero también la realidad de un Dios sólido, fuerte, el Dios de la Biblia, un Dios creador, poderoso, y que su palabra podía darle esperanza y guía. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que la ansiedad es una respuesta del cuerpo, de la mente, una respuesta organizada frente a estímulos que son percibidos como amenazadores, peligrosos, desafiantes, y que nos ayuda la ansiedad finalmente a prepararnos y también a adaptarnos. Tenemos una ansiedad normal de reacción y una tóxica, una ansiedad enfermiza, que es cuando nos paraliza y nos genera una angustia que no nos permite avanzar o que nos enferma físicamente. Vuelvo a este concepto. La ansiedad normal
es una emoción. Tiene una función muy importante relacionada con la adaptación, la sobrevivencia y nos permite adoptar las medidas necesarias para enfrentar esa amenaza, ese peligro. Esta ansiedad nos hace descubrir recursos y la ansiedad nos enfoca. Cuando percibimos un problema, una amenaza, por ejemplo, como esta pandemia, nos angustiamos, muchas veces no percibimos si estamos en la realidad o si estamos en un sueño, a veces nos paralizamos, los recursos que tenemos sentimos que no alcanzan, podemos quedar atrapados en la ansiedad, en el temor. También nos ponemos a pensar en las consecuencias que todo esto va a traer en los próximos meses, nos crea gran inseguridad, nos quita el sueño, podemos desanimarnos, podemos deprimirnos. ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo? La respuesta de ansiedad o las respuestas de ansiedad tienen distintos niveles. Van desde una respuesta de ansiedad leve, pasando por una ansiedad moderada, o puede llegar a una ansiedad severa, aún puede producir una crisis de ansiedad como un ataque de pánico, o un trastorno permanente de ansiedad donde ya nos levantamos y estamos en un nivel de ansiedad muy alto, donde la misma se ha instalado de una manera permanente en nuestras vidas y percibimos ahí todos los peligros, no podemos pensar con claridad y la vida empieza a transformarse en una agonía. Esas son algunas respuestas. ¿Cómo se crea en nuestra mente este tipo de reacciones y respuestas frente a distintos peligros? Mucha gente se pregunta eso, ¿cómo se crea en nuestra mente? Bueno, esto es complejo en cómo interactúa nuestra mente con nuestras emociones, nuestra vida espiritual, nuestros valores, nuestro cuerpo. Pero para explicarlo de una manera sencilla, nuestra mente tiene un sistema de creencias, como si fuera un álbum de fotografías, un sistema audiovisual particular que cada uno ha desarrollado desde que somos niños. Ahí están almacenadas las experiencias de vida, eventos traumáticos, temores que hemos adquirido a lo largo de la vida. Los eventos y amenazas no crean ese álbum, pero lo activan, lo desencadenan. Entonces se produce una determinada conducta que está en relación con nuestro sistema de creencias, ideas, pensamientos. Por ejemplo, hay personas que tienen un pensamiento negativo, catastrófico, escuchan cada noticia terrible del impacto del coronavirus en el mundo en que vivimos, piensan que todo lo malo les va a suceder a ellos, que los demás los rechazan o que no sirven para nada, que nadie los ama, que van a perder todo o que se van a morir. Así que cuando perciben una amenaza real o una amenaza fantaseada, se les desencadena rápidamente este tipo de pensamientos y se produce una conducta de acuerdo a la manera en que piensan. El sabio Salomón en el libro de Proverbios expresa justamente esto. Todos los días del afligido son difíciles. Ese monólogo interno, ese diálogo interno que tenemos todos los días y a cada minuto con nosotros mismos, puede llegar a ser muy dañoso y puede hacer de nuestra vida, de nuestros días, algo muy difícil. En cambio, hay personas que tienen una clara imagen de esperanza y respuestas, así que oran a Dios, confían en su protección, en sus promesas, piensan en una manera más balanceada, buscan soluciones, están convencidos de que hay puertas de oportunidad que se pueden abrir y ellos están determinados a abrir esas puertas aún en medio de la crisis. Podemos aprovechar las situaciones que nos crean un profundo estrés para mejorar como personas. Es más, a través de esta crisis podemos terminar siendo mucho mejor personas, más maduros, más balanceados. Cuando tenemos un patrón, un sistema de pensamiento más saludable, ideas más balanceadas, creencias positivas, esto produce una respuesta diferente, una respuesta más equilibrada, más balanceada, más adaptada, que definitivamente influye de una manera positiva en todas las áreas de la vida. Hacemos una diferencia una vez más entre el estrés normal, que es una respuesta de la mente y del cuerpo motivador, útil, positivo, que nos hace adquirir más fortaleza, más resiliencia, más respuesta y por lo tanto una respuesta negativa, por el contrario, que llamamos distrés. No es el estrés normal con que reaccionamos, sino es distrés, un estrés anormal, patológico, enfermizo, que puede generar un estado de angustia o sufrimiento donde uno definitivamente no se puede adaptar a las circunstancias amenazadoras y que puede llevar a enfermarse
ya sea físicamente como tener un ataque cardíaco, vivir permanentemente con alta presión sanguínea, problemas en la inmunidad, en la forma en que nuestro cuerpo reacciona a los gérmenes, o podemos tener emocionalmente respuestas como un ataque de pánico, vivir con fobias o con temores irracionales. Hablamos de un trastorno de adaptación, que es cuando tenemos dificultad de adaptarnos a un peligro y nos resulta difícil continuar con nuestra vida normal. Este trastorno de adaptación afecta nuestro ánimo, disminuye la productividad, daña las relaciones, genera insomnio y resulta difícil seguir adelante con las rutinas diarias. En tiempo de crisis, esto es lo último justamente que queremos. Dios nos ha creado con un dominio propio, lo ha colocado en nuestro ser, en la personalidad. En la medida en que ese dominio propio, ese control se desarrolla y uno lo cultiva, uno puede desarrollar mejores maneras de poner control a conductas disfuncionales y aprender a desarrollar conductas más saludables. Esto es como un músculo que se puede ejercitar y uno puede crecer en este dominio propio. Todo esto nos habla de que nuestras respuestas, de alguna manera, son opcionales y hasta cierto punto controlables, si es que uno aprende. De ahí que es importante identificar cómo reaccionamos frente a peligros, a eventos amenazadores y tomar conciencia que podemos aprender a reaccionar de tal manera de disminuir el poder que esas circunstancias tienen sobre nosotros para encontrar un mejor camino de vida y llegar a ser las personas saludables y productivas que Dios quiere que seamos. Hablando de respuestas apropiadas, ¿hay pasos que podríamos dar para aplicar esto? Definitivamente que hay muchos pasos y algunos pasos prácticos quiero compartirles. La realidad es que estamos viviendo ahora es como un maratón. No es una carrera de 100 metros rápida, es un maratón de largo plazo. No sabemos cuánto va a durar este maratón. Toda esta crisis relacionada con esta pandemia nos dice que tenemos que seguir corriendo. Estamos siendo impactados por una realidad muy seria. Vamos a tener que seguir atravesando esta realidad en los próximos meses. Vamos a tener que manejar las consecuencias futuras de esta crisis. Eso quiere decir que en unos meses, una vez que teóricamente se acabe un poco la crisis aguda de salud, vamos a tener que luchar con muchas otras crisis. Y no quiero decirle que hay respuestas ni fáciles ni perfectas, pero sí respuestas saludables. En primer lugar, es importante tener un cuadro lo más completo posible de la realidad. Tener conciencia de lo que está sucediendo. Estar informados de una manera apropiada para tener una comprensión lo más clara posible de la realidad que enfrentamos, de la necesidad de tener conductas de cuidado responsables. Deberíamos tener más que una cara de la verdad, así que escuche información de diferentes áreas, estar informado de fuentes confiables. Por ejemplo, profesionales de salud nos dicen que si tenemos condiciones de salud previas, como diabetes, obesidad, alta presión, trastornos cardíacos, trastorno en el funcionamiento de nuestros pulmones, asma, debemos tener conciencia de que si es así, somos una población de riesgo y cuidarse mucho más. Necesitamos armar como un rompecabezas lo más claro posible, lo más realista posible de qué está sucediendo y prepararnos para reaccionar. Otra cosa que es importante es evaluar y examinar cuáles serían los mejores pasos a tomar. Recuerde que no podemos controlar la realidad de todo lo que sucede, pero podemos anticiparnos, prevenir, controlar aquello que es controlable. Y muchas cosas son controlables. Lo que antes estaba ya no está más. Así que en medio de esta realidad es importante saber, ¿qué son los pasos inteligentes que yo puedo dar de acuerdo a mi vida, los recursos con que contamos? En medio de la incertidumbre, es difícil dar muchos pasos para anticipar qué es lo que se puede hacer en el futuro distante. Pero en un tiempo de crisis podemos elegir qué pasos voy a dar hoy, mañana. No necesitamos dar muchos pasos, pero sí dar un próximo paso inteligente. Siempre hay posibilidad de evaluar esto y aún de corregir más adelante los pasos que se han dado donde tal vez uno ha aprendido que otro camino, otro desvío es mejor y tomar ese camino. Si esta crisis está complicando, por ejemplo, sus ingresos económicos,
ya sea porque le han reducido sus horas de trabajo o porque ha perdido el trabajo. Es un buen tiempo para parar, detenerse y administrar lo que tiene de una manera inteligente. Y, por ejemplo, evitar el deseo de gratificación instantánea. A mucha gente se le dispara, toda esta ansiedad le dispara la compra compulsiva y en vez de ahorrar, compran compulsivamente artículos que hoy no necesitan. O tal vez comenzar a pensar en otra alternativa laboral y prepararse para ello. El sabio Salomón dice en el libro de los Proverbios que el prudente se fija por dónde va y que los planes bien pensados son pura ganancia. Qué consejo tan hermoso. Por último, es importante ponerse en movimiento, entrar en acción, moverse con intencionalidad. Esto es, una vez que hemos pensado cuál es el camino que debemos tomar, de acuerdo a lo que hemos evaluado, que parece ser la mejor alternativa, debemos tomar los pasos necesarios y hacerlo rápidamente. Esto indica que necesitamos tomar acción en el tiempo apropiado y mantener ese curso de acción. Aquí hay decisiones saludables que podemos tomar. Por ejemplo, no me voy a dejar dominar por el pánico ni por el temor. Voy a prevenir, voy a cuidarme más, voy a alimentarme saludablemente, voy a cuidar a mi familia de tal o cual manera. Voy a estar presente en colaborar y ayudar a otras personas de maneras responsables en la comunidad. Voy a crecer espiritualmente. Voy a crecer en mi relación con otras personas. Voy a hacer cambios en mi conducta que me preparen para reaccionar de formas diferentes, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios que se pueden ejercitar. Recuerde lo que hemos hablado anteriormente. No podemos controlar prácticamente nada de lo que está sucediendo afuera, pero sí podemos ir controlando hasta cierto punto nuestra conducta, los pasos que estamos dando. Déjeme decirle que todos estamos aprendiendo mucho en medio de esta crisis. Espero que usted esté aprendiendo mucho. En general, las habilidades para manejar el estrés en medio de crisis no son naturales. Ninguno de nosotros nació con esta habilidad madura de manejar nuestras crisis, pero se pueden aprender nuevas y mejores habilidades. Finalmente, Guillermo, cosas prácticas que podemos hacer. Algunas cosas prácticas que podemos hacer, muchas. Me gustó un artículo que estaba leyendo recientemente de la Asociación Médica Americana, de muchos consejos que están dando, recomiendan algunas acciones saludables, tanto para el autocuidado, todas aquellas áreas donde podemos cuidarnos como personas, cuidar a nuestra familia en este tiempo y vivir una vida lo más saludable posible, aún en medio de la crisis. Por ejemplo, nos hablan de cultivar la vida espiritual y crecer. Como cristianos creemos que podemos cultivar nuestra relación con Dios, podemos crecer en nuestra relación con Dios, podemos aprender mucho de la Biblia, podemos orar a Dios, podemos aprender a depender de Él, de sus recursos, confiar en sus promesas. Algunas áreas que tienen que ver con nuestro físico, duerma por lo menos 7 u 8 horas. Muévase, haga ejercicio, no pase todo el tiempo con una computadora, con una tableta o con sus amigos de Facebook. Haga gimnasia. Con nuestra esposa hemos decidido a las 7 de la mañana todos los días hacer media hora de gimnasia. Déjeme decirle, en mi vida hice gimnasia a las 7 de la mañana, pero ahí la tengo a mi esposa. Vamos a moverse, haga ejercicio, cuide a su familia. Hay muchas áreas de cuidado en el terreno físico, emocional, alimentación. Comuníquense, procuren vivir en equilibrio, en balance, establezcan acuerdos, respeten acuerdos, ejerciten responsabilidades. Recuerde que todavía tenemos un buen tiempo más para estar en cuarentena, dentro de la casa. Deje la computadora y conéctese más con otras personas. Todos tenemos tendencia a la misma ansiedad. Muchas veces nos lleva a buscar información, a veces de una manera obsesiva, estar todo el tiempo conectado en la computadora. La Asociación Médica Americana nos dice, no haga eso. Comience con su familia, tenga diálogos más frecuentes. Aléjese de personas tóxicas y, por cierto, también de información tóxica. Al invertir tiempo con personas tóxicas o con información tóxica, usted se va a sentir mucho más frustrado. Conéctese con la naturaleza,
Nosotros con mi esposa en el área donde vivimos, en el barrio donde vivimos, procuramos caminar. Es un área linda donde hay muchos árboles, verde ahora en el comienzo de la primavera, y nos gusta caminar, particularmente paseando a nuestros perritos que nos han pedido ya varias veces y por momentos dicen y nos hablan directamente, ya no queremos pasear más. De las veces, 2 o 3 veces que le llevamos a pasear, estamos también trabajando desde casa y entonces necesitamos ciertos oasis para caminar un poquitito y seguir trabajando. Ser un voluntario, esto es importante, animamos mucho a no se meta dentro de usted mismo. Hay muchas otras personas que están necesitando ayuda, que han tenido pérdidas y uno de una manera inteligente, saludable, puede conectarse con causas de ayuda en su iglesia, en su ciudad, en su vecindario. Conéctese con gente, conéctese con muchas de las causas saludables que hay. Sea agradecido, agradezca a Dios por lo que tiene, por la vida, por los recursos que tiene. Simplifique su vida, no se complique la vida. Y si necesita ayuda, busque ayuda. Hay demasiada ayuda disponible. Gracias, Guillermo. Danos un consejo final, por favor. Un consejito final. Finalmente, si usted confía en el Señor Jesús, nosotros confiamos como cristianos en la palabra de Dios, confiamos en Dios que nos ha dado su palabra, confiamos en su cuidado, en su protección, en sus promesas. Permanezca inalterable en esa confianza. Me gusta la expresión del salmista que decía, y muchas veces a lo largo del libro de los Salmos, 150 salmos en el Antiguo Testamento, la mayoría de los salmos, diferentes escritores de los salmos nos hablan de sus emociones, sus dolores, sus angustias, sus ansiedades frente a la vida, pero me gusta esta expresión del salmista que dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Qué hermoso. Confíe que Dios va a hacer su parte, ha prometido hacer su parte y Dios es fiel mientras usted y yo hacemos nuestra parte de cuidarnos. Y procure reaccionar, como hemos hablado en nuestro programa de hoy, al desafío que tenemos de formas saludables. De nuestra parte hemos decidido estar presentes, involucrados en esta crisis, animando, educando, distribuyendo esperanza. Creemos y esperamos. Esa es la razón por la cual le hemos dado a esta serie de programas que en medio de la crisis sí abrazamos la realidad, no desconocemos esta realidad, pero definitivamente abrazamos la esperanza. Recuerde que Dios no nos creó para vivir con una inquietud que nos robe la vida o una preocupación constante que divida nuestra mente y que nos conduzca a una conducta disfuncional que nos haga vivir finalmente una vida miserable. Dios no nos creó para eso. Tenemos que lograr, y vamos a lograr, usted y yo, un balance entre el dolor y la esperanza. Que Dios nos bendiga.